levantó del gran sofá para buscar la ropa para su invitada, pero antes de que pudiera dar un paso, una mano la agarró de la muñeca. Ran la jaló suavemente, con voz baja y áspera, y con los ojos llenos de anhelo. No te vayas todavía, háblame primero. ¿Qué pasa? La menor accedió a quedarse, se giró para encarar a su ex esposa y le dio la oportunidad de hablar. ¿Cómo has estado estos 2 últimos años? Preguntó seriamente Ran. Era una pregunta fácil, ni podía responderle de inmediato, pero dudó. ¿Debía contarle a esta mujer todo lo que había sentido durante los últimos 2 años? ¿Merecía su ex esposa saberlo? Al ver que estaba callada, Ran comenzó a hablar primero. Fui a estudiar a Francia después de nuestro divorcio. Allí había gente que me ayudó mucho. El programa fue muy difícil. A veces me preguntaba por qué había venido a estudiar. Soltó una risita, pero ni se dio cuenta de que le había costado más de lo que quería decir. ¿Cuándo terminarás? Intentaré terminarlo este año o el año que viene. ¿Volverás a vivir a Tailandia? Claro, dijo Ran con una suave sonrisa. No he contactado a mi madre desde que pasó todo. Ya no pago sus gastos. Ella no sabe qué estoy haciendo ni dónde estoy. Ninja sabía esto por su padre. Su padre había estado vigilando a la señora durante algún tiempo. ¿Te sientes aliviada después de hacer eso? Al principio no, me sentía culpable, y saber que mi madre estaba pasando apuros me hacía sentir aún peor. Pero una vez que me concentré en mi propia vida, las cosas mejoraron. Había corrido hasta Francia, estaba estudiando, no llamó, no se reportó, no miró atrás, dejó que su padre y su madre enfrentaran sus propios problemas. La gente la llamaba ingrata por haber abandonado a sus padres, por no ser una hija apropiada. Nin escuchó y luego preguntó en voz baja, ¿estás enojada conmigo por lo que le hice a tu familia? Mi madre fue quien te hizo daño primero. No estoy enojada. Ran sonrió levemente y luego se encogió de hombros, añadiendo algo sincero. Me da un poco de pena, ya está mayor y todavía tiene que trabajar, aunque yo podría cuidarla. Ni una vez se preguntó si Ran sabía lo que había hecho su familia. Hoy finalmente obtuvo su respuesta. Claramente lo sabía todo y su padre debe haber estado poniéndola al día. ¿Fue difícil vivir allá?, preguntó Ni. Solo fue difícil cuando te extrañé. Deja de decir esas cosas, ten cuidado, Pirra. Ya estamos divorciadas, dijo rápidamente. El corazón le latía con fuerza, sentía la cara ardiendo, estaba profundamente conmocionada, pero aún así intentó mantener la calma. Pero es verdad, te extrañé mucho, Ran lo repitió, dejando claro que no bromeaba. Nin le creyó completamente. Realmente ella no ocultaba nada y esa sinceridad le dio a Nin el coraje para abrirse tan bien. Yo también te extrañé todo el tiempo. Tan pronto como lo dijo, Ran sonrió, una sonrisa temblorosa, con lágrimas formándose en sus ojos. Ambas eran tan sensibles, solo una mirada, solo unas pocas palabras, solo un suave toque en la muñeca y cada sentimiento se desbordó. La mujer mayor levantó la suave mano y acarició la mejilla de Nin. Su pulgar secó las lágrimas con mucho cuidado. Nin cerró los ojos, inclinándose hacia el tacto cálido y suave. Su corazón se sintió envuelto una vez más por la mujer que siempre había sido su dueña. No importaba cuánto tiempo pasara, Ran seguía siendo la mujer que amaba, la mujer que siempre quiso a su lado. Se inclinaron lentamente más cerca. En ese momento su voz susurró, ¿puedo besarte? Nin no habló, ella sola sintió, inclinando la cabeza, dándole espacio a la otra persona para acercarse, permitiendo. Su primer beso en 2 años finalmente ocurrió. Estaba lleno de anhelo. Al final fue Nin quien Al final fue Nin quien accedió primero, quien abrió el camino, quien permitió que esta noche continuara exactamente como ambas deseaban en silencio, con total voluntad y con todo el amor que nunca habían dejado de sentir. Más que un beso, está bien. En el momento en que Nin susurró esas dulces palabras, la otra persona estuvo muy feliz. Sus miradas se cruzaron, se entendían con solo mirarse.
Te extrañé, susurró suavemente. Sus rostros estaban tan cerca. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.